muertes de jóvenes discutido respecto a muertes de jóvenes en situación de mezcla de estos elementos, alcohol con éxtasis, y no tener acceso a la hidratación. ¿Sí? Los principales síntomas de una sobredosis de éxtasis o derivados de estos compuestos son deshidratación, hipertensión, hipertermia y taquicardia. Y eso, digamos, el grado de deshidratación fue lo que llevó a la muerte de estos chicos al no tener acceso a la bebida debido a que no había disponibilidad. Entonces, el organismo necesita estar en balance entre la ingesta y el egreso de agua. Si recordamos, a modo rápido, esto que hemos visto en una clase, el 60% de lo que pesamos es agua. Si un individuo pesa 70 kilos, el 60% de 70 son 42 kilos de agua o litros, porque la densidad del agua es 1. Es decir, de los 70 kilos, 42 es agua, ¿está bien? Y que no está distribuida homogéneamente en todos los compartimentos del organismo, sino que hay un mayor contenido de agua en el intracelular, hasta el punto que 40% de lo que pesamos es agua intracelular, y hay un 20% de nuestro peso que es agua alocada en el compartimento que definimos como compartimento extracelular. Y eso también lo subdividimos en intersticial e intravascular. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo, o sea, el agua no es estática, como no lo es ninguno de los sólidos, y hay desplazamientos de agua de un compartimento a otro. Pero para que ese agua se desplace, ¿qué tiene que haber? O sea, para que exista un movimiento de agua, por ejemplo, del extracelular o del intersticial al intravascular, ¿qué tiene que haber? Un gradiente, una fuerza impulsora, algo que impulse ese movimiento, ¿está bien? Ese gradiente es lo que vamos a definir como gradiente osmótico o gradiente de presión hidrostática, después lo vamos a recordar. Pero sí saber que para que el agua se desplace de un compartimento a otro, de hecho lo hace normalmente, debe existir una fuerza que impulse ese desplazamiento, ¿de acuerdo? Entonces, para entender cómo este balance, decimos tiene que haber balance entre ingreso y egreso. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso del agua? Bueno, la fuente más importante de ingreso es el agua proveniente de las bebidas, o sea, ingesta directa de agua. Cuando hablamos de agua, hablamos de bebidas que contienen agua. Ingreso a través de los alimentos. Todos sabemos que el metabolismo de los alimentos da como producto final agua. Y, digamos, agua proveniente de los alimentos y del metabolismo. Entonces, podemos decir que la ingesta varía de acuerdo a los hábitos de cada individuo, pero en condiciones normales podemos decir que hay un ingreso de unos 2,5 litros, entre 2 y 2 litros de agua por día. ¿Y cuáles son las vías de egreso? Como ven, la principal vía de egreso es a través de la orina, ¿de acuerdo? También hay egreso de líquidos en las heces, que esto se puede hacer importante, ¿en qué casos? En casos ya no fisiológicos, sino en caso de diarrea, también se puede llevar a la muerte en caso de diarrea no controlada, ¿está bien? Como en el caso de cólera y otros tipos de diarrea. También hay ingresos de agua por sudoración, por la piel, si estamos ante una situación de una actividad intensa o ante una situación de exponernos al calor sin hidratarnos lo suficiente, y por vía respiratoria. Entonces, si estamos en balance, el total de ingesta de agua debe coincidir con el total de egreso de agua. ¿Está bien? ¿Cuál es la función de los riñones? ¿Cómo es la participación de los riñones ante la ingesta, un exceso o un déficit? Si por alguna causa tenemos restricción de la ingesta de agua o aumento de la ingesta de agua, o no vemos agua o perdemos mucha agua, lo que va a responder, los riñones van a responder concentrando la orina, es decir, vamos a estar en una situación que se denomina antidiuresis, vamos a retener líquidos y vamos a excretar un volumen de orina pequeño, ¿está bien? Esa orina va a ser concentrada y va a estar en juego la hormona antidiurética, ¿está bien? Cuando hay una restricción de ingesta de agua o un aumento de la pérdida, el organismo tiene que retener agua, ¿están de acuerdo? Bien. Por eso va a actuar esta hormona que se llama antidiurética. Diurético quiere decir diuresis, quiere decir pérdida de agua. La hormona lo que hace es evitar la pérdida de agua, ¿de acuerdo? En el caso contrario, en el otro extremo, está una situación donde si yo tengo un aumento en la ingesta de agua, o sea, tengo acceso a una ingesta importante de agua, los riñones van a responder generando volúmenes de orina altos, estamos en una situación que vamos a definir como diuresis. La hormona antidiurética no va a estar en juego y esa orina va a ser grandes volúmenes de orina y la orina va a ser diluida. ¿Estamos de acuerdo? Son los dos extremos, o dos situaciones extremas. Entonces, a lo largo de toda la clase vamos a hablar de esto. O estamos en situación de antidiuresis, en presencia de hormona antidiurética, o estamos en situación de diuresis, ¿sí? ¿Cuáles son los valores normales? Los valores normales, fíjense, tanto de volumen de orina como de concentración, o sea, de osmolaridad urinaria, pueden variar entre un rango muy amplio. Dependiendo de si estamos en diuresis o en antidiuresis. Los valores o el volumen urinario puede ser tan pequeño, de 0,5 litros por día, o sea, 500 mililitros por día, a valores de hasta 20 litros por día. 500 mililitros por día va a ser si estamos en antidiuresis y hasta 20 litros por día
situaciones de diuresis o antidiuresis, la concentración de la orina también va a variar mucho. Puede tener un mínimo, es decir, una osmolaridad muy baja de 30 milimoles por día, a una osmolaridad muy alta, o sea, una orina muy concentrada, de hasta 1200 milimoles por día. ¿De acuerdo? Pero no se llega a ver ahí. La carga excretada, ¿se acuerdan lo que era la carga excretada? ¿Qué es la carga excretada? Siempre una carga. Cuando definíamos una carga, ¿qué era? ¿Es un volumen que hay por ahí? Es una masa, es una cantidad de, en este caso, agua. Entonces, ¿cuál es la carga, o de soluto, no, perdón, carga excretada de soluto, estamos hablando de osmoles? ¿Cuál es la carga excretada de osmoles? Que sería la masa de osmoles excretada por unidad de tiempo, ¿sí? La carga excretada, entonces, fíjense que, no tengan a verlo ahí porque está tapando, son unos 600 miliosmoles por día. ¿Sí? Y esto tiene un elemento importante que lo voy a hacer en gráfico para que, importante es la clase de hoy, lo voy a graficar para que nos quede el concepto bien definido. ¿Bien? Yo puedo tener un individuo que está en diuresis y un individuo que está en antidiuresis. Si está en diuresis, el volumen de la orina va a ser alto, o puede ser el mismo individuo, pero en un momento y en otro momento, no puede estar al mismo tiempo en diuresis o antidiuresis. Supongamos que el individuo está en diuresis, el volumen de orina va a ser importante comparado con el que está en diuresis. ¿Están de acuerdo? Bien. Van a tener algo en común estos dos individuos, y es la carga excretada, que no es un valor fijo, ojo, no son 600 milimoles de solutos por día. Todos sabemos que en la orina vamos a excretar los productos del desecho metabólico y otros solutos que no van a ser reabsorbidos y van a aparecer en la orina. ¿Están de acuerdo? Eso es el total de solutos que se excretan por día, lo que llamamos carga excretada, o los osmoles excretados por día. Entonces, supongamos yo voy a representar con 6 bolitas, porque digo que son 600 milimoles por día. Va a depender de la dieta, va a depender de ese individuo, etc. Pero más o menos vamos a definir ese número. Este también va a tener 6 bolitas. Ahora, si yo tengo 6 bolitas, 6 milimoles en un volumen grande y 6 milimoles en un volumen pequeño, ¿cómo va a ser la concentración del individuo que está en diuresis con respecto al que está en antidiuresis? Esta concentración va a ser baja, ¿cierto? Entonces este tiene una osmolaridad pequeña, esta orina, y este va a tener una osmolaridad, va a ser una orina concentrada, va a ser hiperosmótica, va a tener una osmolaridad elevada. Pero los dos tienen en común que excretan la masa de solutos que tienen que excretar. Es decir, una de las funciones centrales de los riñones es excretar productos de desecho, con aquellos elementos que el organismo no necesita. Esa cantidad es independiente del grado de hidratación del individuo. Es decir, un organismo, tome o no tome agua, lo tiene que excretar, porque es nocivo para el organismo. Hay que excretarlo, eliminarlo. Ahora, ¿en qué volumen lo voy a eliminar? Va a depender del estado de hidratación del individuo. ¿Entienden? Este es un concepto importante y que nos va a atravesar a lo largo de distintos momentos de la clase. ¿Se entiende esto? Entonces, más allá de que el rango de osmolaridad de una orina puede ser muy amplio, dependiendo si estamos hablando de orinas diluidas o concentradas, que el volumen urinario también puede ser muy amplio, dependiendo si estamos en diuresis o en antidiuresis, la carga excretada por día va a ser independiente del grado o del grado de diuresis o antidiuresis en el cual se encuentra ese individuo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien. ¿Cómo entendemos, o vamos a ir viendo de a poquito, cómo es que hace el organismo para concentrar o diluir de acuerdo a su necesidad la orina que está formando? Entonces, para lograr concentrar o diluir la orina, tenemos que entender que los riñones deben poder, en algún punto, separar los solutos del agua. Es decir, separar los solutos del agua. ¿Está bien? Y eso se logra, y lo vamos a ir viendo de a poquito, la separación del soluto del agua se logra gracias a 4 elementos que existen en el signo de sangre. ¿Está bien? Uno es la presencia de hormona antidiurética o no. ¿Sí? Otro elemento importante es que las propiedades de transporte de solutos y de agua varían de acuerdo al segmento del nefrón que estamos hablando. ¿Sí? Que existe además un gradiente córtico medular y que existe lo que definimos como basa recta. ¿Sí? Estos 4 elementos que están en simultáneo, se dan en simultáneo, lo vamos a ver en detalle uno por uno, son los que en su conjunto van a permitir concentrar la orina o diluirla de acuerdo a las necesidades del organismo. ¿Está bien? Estos son fotitos en donde hablamos de orinas concentradas o orinas diluidas de alumnos del año pasado, de talleres que hacíamos ustedes hoy, no sé si van a hacer en práctico o no, no sé por cómo.
reorganizamos la clase, pero es simplemente, digamos, era un práctico en donde se le daba de tomar mucha agua o se le restringía la ingesta de agua a lo largo del trabajo práctico y después se recogían la alcohol. ¿Está bien? Entonces, empecemos con el primer elemento, que es la acción de la hormona antidiurética. Repasemos qué es lo que hace la hormona antidiurética, cuáles son los estímulos para que se libere esta hormona antidiurética. Todos están de acuerdo que uno de los estímulos que teníamos en la clase pasada era el aumento de la osmolaridad plasmática. Pequeños aumentos, tan pequeños como de un 1% de la osmolaridad plasmática, es estímulo para que se produzca la síntesis y la liberación de la hormona antidiurética. Ese aumento de la osmolaridad se detecta, o lo detectan como receptores hipotalámicos. Dentro de un rato vamos a ver bien estos detalles. Pero también es estímulo para la liberación de la hormona antidiurética una disminución de la presión o del volumen, que están asociados a estos parámetros, ¿no? Una disminución de la volemia, de la presión, son estímulos también para liberar la hormona antidiurética. Ahora, tanto la caída de la presión y del volumen son estímulos, pero para que se libere la hormona antidiurética tienen que haber bajado, ¿sí?, entre un 5 y un 10%. Es decir, la osmolaridad es un estímulo mucho más sensible que el volumen y presión, ¿cierto? Es decir, un aumento tan solo de un 1% de la osmolaridad es suficiente para que se libere la hormona antidiurética, mientras que la presión y el volumen tienen que caer entre un 5 y un 10% para que sean estímulos para que se libere esta hormona. ¿Entienden? Bien, vamos a retomar este tema dentro de un ratito. Existen osmoreceptores en el núcleo supraóptico y paraventricular que detectan los cambios en la osmolaridad, y hay varios receptores hipotalámicos que detectan el cambio en la presión y el volumen. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la acción? Es decir, esos son los estímulos. ¿Cuál es la acción de la hormona antidiurética? La acción, lejos, más importante, al cual se le debe el nombre, es aumentar la permeabilidad del agua de los núcleos colectores. Entonces, una de las funciones centrales de la hormona antidiurética es, una vez que se libera de cualquiera de los estímulos que definimos, es aumentar la permeabilidad del agua de los túbulos colectores. Pero también aumenta la permeabilidad del sodio en el asa gruesa de Henle, principalmente, y el túbulo colector, y también aumenta la permeabilidad de la urea en los túbulos colectores papilares. ¿Está bien? Entonces, la función central es el aumento de la permeabilidad del agua de los túbulos colectores, pero contribuye a aumentar la permeabilidad del sodio en el asa gruesa de Henle, el túbulo colector, y a la urea, que esto vamos a ver que es muy importante, en el colector papilar. ¿De acuerdo? ¿Quién es la hormona que se encarga básicamente de modular la permeabilidad del sodio? La aldosterona, ¿sí? Son hormonas sinérgicas, porque en general la aldosterona se encarga del sodio y la DHA del agua, aunque puede colaborar con el sodio a nivel de la asa gruesa, y lo vamos a ver en un rato. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, la acción de la hormona antidiurética es clave en definir si la orina va o si se puede concentrar la orina, no, de acuerdo a si está o no retenida. Se dijimos que otro elemento a considerar como muy importante es que las propiedades de transporte vamos a hablar centralmente de estos elementos, del sodio. Cuando hablamos de sodio hablamos de sodio y cloro, ¿estamos de acuerdo? En los libros va a aparecer sodio o cloruro de sodio, siempre están asociados. Entonces, ¿cómo son las propiedades de transporte de los distintos segmentos del nefrón para el sodio, para el agua y para la urea? En la clase de hoy nos vamos a centrar en cuanto a los solutos, al cloruro de sodio y a la urea, ¿sí? Y luego, cuando los solventes, al agua, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver es que las propiedades de transporte de los distintos segmentos para estos tres elementos son distintas. Repasemos cómo era para el sodio, que lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que del total de cloruro de sodio filtrado, el 67% se recuperaba en el proximal? Es decir, que el túbulo proximal es muy permeable al cloruro de sodio. En cambio, el asa descendente de Henle no era permeable al cloruro de sodio, y el asa ascendente y gruesa de Henle sí lo era. El 25% del sodio filtrado se recuperaba principalmente en asa gruesa. ¿Está bien? Y después, en el túbulo distal y colector podía haber reabsorción de sodio si existía la hormona aldosterona, ¿de acuerdo? Estas eran las propiedades de transporte para el sodio y el cloro en los distintos segmentos del nefrón. Es decir, que hay un segmento, si quieren, el asa descendente del Henle es impermeable, no mueve el cloruro de sodio, ¿está bien? Y la nefrona distal lo hace siempre y cuando esté la hormona aldosterona en juego, ¿está? ¿Qué pasa? Bueno, recuerdan esto simplemente a modo recordatorio cómo eran los sistemas de transporte, lo que pasan ustedes en cada uno de estos segmentos, ¿está bien? ¿Qué pasa con el manejo del agua? En ausencia de hormona antidiurética, ¿cómo va a ser la orina? ¿En qué situación estamos?
Diuresis, la orina va a ser diluida, es decir, va a ser grandes volúmenes de orina, poco concentrada. ¿Ah? Bien, fíjense, en ausencia de hormona antidiurética, el filtrado, del total filtrado, el 67% se recupera del agua, se recupera en el túbulo proximal, igual que el sodio, ¿está bien? Y el cloro. Ahora, el asa dependiente de Helmholtz es muy permeable al agua, no era permeable al sodio y al cloro. ¿Ven que las propiedades de transporte difieren? ¿Sí? Para el sodio, cloro y el agua. Fíjense, ahora tenemos un segmento que es el asa dependiente de Helmholtz, que es absolutamente permeable al agua, pero no es permeable al absoluto, sodio y cloro. Entonces, un 20% del agua filtrada se recupera en el asa dependiente de Helmholtz. ¿Cómo sigue la historia? Si no hay hormona antidiurética, ahí se terminó de formar la orina. ¿Está bien? Y podemos tener grandes volúmenes de orina, hasta 20 litros por día. ¿Está bien? De los 180 litros que filtramos de plasma, podemos hasta excretar, recuperar 160 y excretar unos 20 litros por día. ¿De acuerdo? ¿Para qué pasa si hay hormona antidiurética? Hasta acá pasa lo mismo. El líquido filtrado, el 67% se recupera en el proximal, 20% en el asa descendente, pero ahora logro permeabilizar algo que era impermeable al agua, lo transformo en permeable, gracias a la presencia de hormona antidiurética, que permite reabsorber un volumen importante de agua, ¿sí?, a nivel del colector, y va a hacer que se excrete tan solo de 1 a 1,5 litros por día de los 180 filtrados. Es decir, que casi el 98% del total de agua filtrada vuelve a recuperarse. En ese caso, la orina va a ser concentrada y los volúmenes de orina van a ser muy pequeños. ¿Cómo es que se reabsorbe el agua? Ustedes vimos para cada uno de los, digamos, para el sodio, qué mecanismos de transporte utilizaban, que eran transportadores, o sea, cotransportadores o contratransportadores o canales de sodio. El agua, hasta no hace tantísimos años, se pensaba que pasaba por simple difusión a través de la tabla química. En los años 90 se descubre que existen canales específicos para el paso de agua. Es decir, que el agua se puede mover por la bicapa lipídica, pero ese movimiento de agua por la bicapa lipídica era lento y no llegaba a explicar el enorme volumen de agua que se mueve en los riñones, por ejemplo. No se olviden que acá, por ejemplo, nosotros llevamos a mover, si filtramos 180 litros y solo excretamos 2 litros, tenemos que transportar todo ese inmenso volumen a través de estos criterios. ¿Está bien? Entonces había un grupo de investigadores, entre ellos se encontraba, que fue mi director de tesis, ustedes lo conocen porque es un libro, El París, es un señor que se llama Mario Parisi, que fue profesor titular de esa facultad, y él fue uno de los pioneros en describir que deberían existir canales que explicaran ese volumen de agua, que se mueve en ciertos epitelios como los renales periféricos. Y él no lo decía porque era un vidente, que era una bola mágica, tenía evidencias experimentales que mostraban que podían existir estas moléculas. Apareció un señor que lo clonó, se llamó Peter Agre, y ganó un premio Nobel por haber descubierto esto. Peter Agre vino porque trabajaba en colaboración con Mario Parisi y fueron pioneros en ese descubrimiento. Siempre aprovecho para pensar, como la vez pasada le hablé de De Gaulle, que es un argentino, simplemente es para mostrarle que los científicos argentinos somos reconocidos a nivel mundial y que es una pena que no se defienda la ciencia y la tecnología como se defienda de lo que estamos viviendo en este momento con el cierre del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Gran parte de estos descubrimientos se debieron a la corte de estos argentinos. Bien, ahora bien, podemos pasar agua por la bicapa lipídica o por canales de aguas que se llaman acuapolinas, hoy tiene el nombre acuapolinas, al principio se llamó canal de agua, son poros de agua, acuapolinas, son complejos, etc. Pero como remarcamos hace un ratito, si existe un canal, me va a facilitar el paso, pero además tiene que existir un gradiente o una fuerza impulsora, ¿sí? Esta puede ser una presión osmótica, una presión hidrostática, y el agua puede pasar ya sea por la vía paracelular o por la vía transcelular, a través de estas acuapolinas o de la bicapa lipídica. A lo largo del descubrimiento y luego del descubrimiento de la acuapolina y a lo largo del avance de las investigaciones, hoy se sabe que es en el túbulo contaminado proximal y en el asa de silvestre de Helmholtz existe una acuapolina que se llama acuapolina 1, el nombre no importa, pero que explica por qué son tan permeables al agua y por qué se recupera el 67% del colector en el contaminado proximal y en el asa de silvestre de Helmholtz. Y estos estudios hicieron muchos avances trabajando con ratones que se llaman knockout, con ratones que no tienen la proteína del estudio, por ejemplo, ratones a los cuales se les bloquea genéticamente la acuapolina 1 y se ve que los ratoncitos tienen poliuria, no pueden concentrar su orina, etc. También se ve que existe en el túbulo colector, que es regulado por la hormona antidiurética, otro canal de agua que se llama acuapolina 2, en donde los animales que no tienen esta acuapolina mueren al poco tiempo de nacer por deshidratación. Y hay otros estudios hechos con otra acuapolina que también se presenta en el túbulo colector y que simplemente permitieron avanzar en el conocimiento
conocimiento de la importancia de estos canales de agua en la fisiología renal. ¿Está bien? Entonces, veamos cómo es que esta hormona, la hormona antidiurética, hace que un tubo, como es el tubo colector, absolutamente impermeable, prácticamente impermeable al agua, se transforma en muy permeable al agua. ¿Sí? Esto es un ejemplo, un esquema en donde presenta una célula, un epitelio del túbulo colector, en donde vemos que existe un receptor para la hormona antidiurética, que ustedes saben que es una hormona proteica, por lo tanto el receptor es un receptor de membrana, que ante un aumento de la osmolaridad tan pequeño como un 1%, esa hormona se libera y se une a su receptor. Activa una cascada de específico dependiente, no importa el mecanismo, no me importa que lo sepan en detalle, pero sí me importa que sepan esto. Es una vía amipecífico y proteína dependiente. Lo que hace es traslocar canales de agua, acopolinas, que es acopolina 2, que están en un pool intracelular, por lo tanto la membrana apical, la que da la luz intersticial, es impermeable al agua. Lo que hacen es, activando, traslocarla a la membrana apical. Entonces, fíjense, una membrana impermeable al agua, en presencia de hormona antidiurética, se traslocan estos canales de agua y aumenta la permeabilidad de esa membrana. ¿Está bien? Esto, gracias a la presencia de estos canales y a que existe un gradiente osmótico entre la luz y el intersticio, puede permitir transportar agua desde la luz y reabsorberla. Ahora, ¿qué pasa? Para que el agua pueda salir, también necesitamos, ¿sí? Bueno, cuando esto, me olvidé que tenía una animación, cuando esto hay mutaciones, ya sea en el canal o en la translocación, se genera una patología que se llama diabetes nefrogénica insípida, luego la vamos a ver, ¿sí? Pero es importante ver que hay en ciertas enfermedades este mecanismo se altera y hace que no se pueda concentrar orina. Pero además, el agua entra por la membrana apical gracias a que se permeabilizó y se transporta por la membrana vasolateral gracias a que es muy permeable al agua, porque existen otras acuaporinas, no importa el nombre, 3 y 4, que normalmente son constitutivas de esa membrana y que hacen que siempre esta membrana sea muy permeable al agua. Entonces, logramos recuperar el agua, retirar agua de la orina que estoy formando y estoy en una situación que definimos como de antidiurética. ¿Está claro para todos este mecanismo? ¿Entienden? Bien. ¿Ah? Bien. ¿Cómo es el manejo entonces mismo? El manejo del sodio lo repasamos, como maneja el sodio lo da literatura. Sí. Para no sentir que la celular de la hormona es un poquito o hace que no, la 2 es la que es modulada por la hormona antidiurética, que es intracelular y la transversal. La 3 y 4 están siempre, son independientes del manejo hormonal, sino que son constitutivas, son proteínas que forman parte de la membrana vasolateral de este epitelio y siempre están. Lo que pasa es que existen, pero si vos no tenés agua para transportar, es lo mismo que existen. Si yo, por ejemplo, es importante que entiendan esto, si yo, por ejemplo, pongo hormona antidiurética y logro permeabilizar esta membrana, pero no tengo un gradiente osmótico, ¿se va a mover agua? No, va a ser permeable la membrana, o sea que potencialmente deja pasar el agua, pero si no existe una fuerte discurso de movimiento de agua combinada con la presencia de una alta permeabilidad al agua, no pasa nada. Entonces, estas dos proteínas, estas acuaporinas, normalmente están excretadas en la membrana, es decir, que la membrana vasolateral es muy permeable al agua en condiciones normales, con o sin hormona antidiurética, pero si no logro transportar agua, su función es limitada. ¿Está bien? Bien. Entonces dijimos que había 3 sólidos de los cuales íbamos a hablar en toda la clase. Cloruro de sodio, urea y el agua como otro elemento importante. Entonces hablamos de cloruro de sodio y agua. Veamos qué solutos de urea y cómo se maneja el nivel renal. Los niveles normales de urea en plasma rondan los 2,55 milimoles por litro, es la concentración plasmática de urea normal. La urea, todos saben que es producto del final del metabolismo proteico, ¿está bien? Podemos decir que el 50% de los solutos que componen la orina son de urea, es decir, que es uno de los componentes importantes. El soluto de esos 600 milimoles por día que excretamos, el 50% es urea. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Otra cosa importante a decir es que su excreción depende del volumen de filtrado glomerular. Si aumenta el volumen de filtrado glomerular, aumenta su excreción. Y si disminuye su excreción. ¿Qué pasa con un individuo que tiene, por ejemplo, una insuficiencia renal? ¿Qué les parece a ustedes? Supongamos que un individuo tiene fallas a nivel del funcionamiento renal. Filtra menos. ¿Qué va a pasar con los niveles plasmáticos de urea? Van a ser más altos. Entonces, este es un indicador de daño renal o falla renal. Es decir, medir la concentración plasmática de urea, ¿sí?, es un dato a priori importante para definir si hay alguna falla o si puede existir alguna falla a nivel renal. ¿Está bien? Bien, ¿cómo es el manejo de urea? El manejo de urea es bastante más complicado en el sentido de que hay reciclado de urea, es decir, puede haber, o hay de hecho, reabsorción y secreción de urea. ¿Está bien? Fijémonos paso por paso. Del total de urea filtrado, el 50% se reabsorbe en el túbulo proximal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que para sodio, cloro y agua dijimos el 67% del filtrado se reabsorbe en la urea, se reabsorbe un 50% del filtrado en el túbulo contorneado proximal? ¿De acuerdo? Luego, este es el 1. El 2. En asa descendente delgada. Asa ascendente delgada,
hay secreción de urea. Es decir, que se agrega urea que viene del intersticio a la orina que estoy formando. ¿Está bien? Entonces, si yo recuperé del 100% filtrado 50 reabsorbí, me quedan 50. Pero si le agrego 60, tengo 110, ¿no es cierto? Cuando llego al túbulo peritoneal dental, ¿sí? Tengo 110. ¿Y qué pasa luego? Vamos al punto 3. En papila se reabsorbe hasta un 70% si hay hormona antidiurética. ¿Se acuerdan que una de las funciones de la hormona antidiurética era reabsorber urea en papila? ¿Está bien? Es decir, que la hormona antidiurética modula la permeabilidad a la urea en papila, a nivel papilar. ¿De acuerdo? ¿Cómo son los mecanismos? ¿Cómo es que se transporta la urea? Básicamente no se conoce tantísimo. Básicamente hay un transportador que es un transportador de urea y después miran los distintos de ustedes. No quiero perder tiempo porque es una clase. Básicamente es un mecanismo de transporte. Pareciera que hay más de un tipo de transportador de urea, pero son transportadores que no se conocen con exactitud todos ellos. ¿De acuerdo? El que más se conoce es el que modula la hormona antidiurética. Este gráfico es una pregunta de la actividad, simplemente que dice lo que les acabo de decir hace un ratito, que la excreción de urea aumenta al aumentar el flujo urinario. En pacientes con insuficiencia renal disminuye el flujo urinario y por tanto aumenta los niveles de urea plasmática. Entonces, estamos viendo cuáles son los 4 elementos que nos permiten concentrar o diluir la orina de acuerdo a la necesidad. Una era la acción de la hormona antidiurética que vimos, propiedades de transporte diferencial por los distintos elementos para el cloruro de sodio, urea y agua. Gradiente córtico medular. Tiene que existir un gradiente córtico medular, que de hecho existe, para lograr concentrar la orina al máximo. Fíjense que esto es algo importante a definir. Si nosotros nos vamos profundizando desde corteza a papila, vemos que la osmolaridad del intersticio, es decir, acá tenemos que definir muy bien en esta clase para no confundir, vamos a hablar de qué osmolaridad tiene la orina que voy formando y que va transitando por la luz tubular, y qué osmolaridad tiene su entorno, su intersticio, que acá está graficado en violeta. ¿Están de acuerdo? Entonces, ahora estamos hablando de lo externo, no de lo interno, no de la orina que se está formando, sino de lo externo. Estoy hablando del gradiente córtico medular. El gradiente va de corteza a médula. ¿Qué ven ustedes? ¿Qué pasa con la osmolaridad a medida que me introduzco desde la corteza hacia la papila? Aumenta. En ausencia de pH va de 300, que es el valor de osmolaridad plasmática, hasta 800 milimoles por litro, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en presencia de hormona antidiurética? ¿Qué pasó con ese gradiente córtico medular? ¿Cómo lo ven? ¿En corteza cambió? No cambió. Pero a medida que voy profundizando en médula, aumentó. Quiere decir que la hormona antidiurética contribuye a acentuar el gradiente córtico medular. Y ahora vamos a ver por qué. Esto es un concepto importante. La hormona antidiurética, si quieren, aumenta o magnifica ese gradiente córtico medular. ¿De acuerdo? Para poder entender esto tenemos que decir, bueno, ¿de qué solutos está compuesto ese gradiente córtico medular? ¿Está bien? Nosotros decimos 300 a 800 o 300 a 1200, pero ¿de qué? ¿De qué elementos está formado? Entonces podemos decir que básicamente va a estar formado de cloruro de sodio y de urea, que son casualmente los dos solutos que venimos mencionando. ¿Está bien? Y fíjense en qué proporción. En ausencia de hormona antidiurética, si quieren, nosotros tenemos 300 milimoles a nivel cortical, de los cuales 294, o sea, la inmensa mayoría, es cloruro de sodio. Y solo 6 milimoles se deben a la urea. ¿Qué pasa con el cloruro de sodio a medida que vamos descendiendo hacia la papila y qué pasa con la urea? ¿Qué le va pasando al cloruro de sodio? Va aumentando y la urea también. ¿Quién le parece que en proporción aumenta más, el cloruro de sodio y la urea? La urea pasa de 6 a 400, mientras que el cloruro de sodio pasa de 294 a 400. ¿Está bien? En proporción aumenta mucho más la urea, ¿sí? A tal punto que a nivel papilar, este gradiente externo tiene mitad de cloruro de sodio y mitad de urea. ¿Están de acuerdo con eso? Si tiene 800 milimoles, 400 son de cloruro de sodio y 400 de urea. ¿Sí? O sea, tienen igual importancia en cuanto a su cantidad el cloruro de sodio como la urea. ¿Qué pasa en presencia de hormona antidiurética? ¿Qué podemos predecir? La hormona antidiurética se encargaba de aumentar la permeabilidad y la reabsorción de cloruro de sodio. ¿A qué nivel habíamos dicho? Hasta gruesa, de básicamente distal, protector, ¿sí? Y de urea a nivel papilar, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué pasa en presencia de hormona antidiurética? Se magnifica ese gradiente porque permite reabsorber más cloruro de sodio y permite reabsorber más urea, ambos componentes del gradiente córtico medular, ¿sí? Entonces, ¿por qué aumenta más el gradiente en presencia de hormona antidiurética? Porque permite aportar más cloruro de sodio y urea a ese gradiente externo córtico medular. ¿Están de acuerdo con esto? Bien.
podemos responder entonces esta pregunta que estaba en el parcialito de hoy. Yo creo que ustedes no están haciendo los parcialitos en general. Yo entiendo que la cursada esta fue absolutamente irregular debido a las grandes digamos, jornadas de lucha por conseguir los objetivos, pero donde no hubo clases normalmente. Pero les pido que por favor intenten responder esos parcialitos porque son preguntas tipo que nos sirven para entender el concepto de los temas que corresponden a cada una de las clases y además son preguntas del tipo de los exámenes. ¿Está bien? Una de las preguntas que tiene que ver con lo que venimos viendo dice ¿qué es lo que principalmente determina que en un estado de antidiuresis máxima en el que estamos presentes como una diurética, la médula sea hipertónica con respecto al plasma, llegando a una osmolaridad de 1200 milimoles por litro? Entonces pregunta, ¿qué es lo que define que la osmolaridad llegue a este valor? ¿La estimulación de la reabsorción de sodio a nivel del túbulo colector por la aldosterona? No. La reabsorción de cloruro de sodio en el asa de gel ascendente gruesa a través del transportador con cloro sodio y potasio y la reabsorción de urea en el túbulo colector bajo el estímulo del ADH, sí, esa es verdadera. La internalización de canales AQP2 a nivel del túbulo colector, estimulado por ADH, ADH no internaliza, sino hace que se externaliza, si quiere. La reabsorción de cloruro de sodio a través del transportador sodio potasio cloro en el asa de gel gruesa descendente, asa descendente. Bien. Sigamos con el gradiente cónico molar. Entonces entendemos que existe un gradiente y entendemos cómo está, de qué está constituido ese gradiente y entendemos que en presencia de ADH ese gradiente se agranda, se hace más importante todavía, porque el ADH contribuye a reabsorber dos sólidos importantes como son el cloruro de sodio y la urea. ¿Sí? Dos de los componentes o los componentes de este gradiente. La pregunta es cómo se genera ese gradiente y cómo se mantiene a lo largo del tiempo. Y acá viene un concepto que ustedes tienen un simulador, ahora les voy a dar el programa donde ir a verlo y lo van a ver porque les va a servir, pero vamos a dar el ABC de este gradiente. De cómo estamos queriendo entender cómo se genera ese gradiente que va de 300 a 800 o de 300 a 1200 en 30 años. Entonces, para eso tenemos que partir del siguiente. Yo son diapositivas sacadas de una cosa que les voy a mostrar en un segundo. Ustedes van a entrar a este sitio, ¿sí? Que es un simulador donde les va a explicar, está en inglés, pero aunque vean los dibujitos se van a dar cuenta de aquellos que no entienden el inglés. Y con este lugar, entrando al sitio que lo sacan de CITEP, que están en las diapositivas puestas, entran y ven cómo se va formando el gradiente. Yo te lo voy a dar no dinámico, sino estático. Por ahora en esta clase y ustedes lo van a ver. Bueno, en primer lugar, para lograr generar el gradiente tenemos que partir del siguiente elemento. Tenemos un asa descendente y una asa ascendente delgada en forma de horquilla, en forma de U. Tenemos la rama descendente que es muy permeable al agua, mientras que la ascendente tiene una pared, ven que la pusimos más gruesa, así está en el programita, como símbolo de impermeable al agua. ¿Está bien? Tenemos líquido que circula en sentido descendente y líquido que circula en sentido ascendente. La orina que va formándose baja y luego sube. ¿Está bien? Eso es lo que se llama contracorriente. Partamos de una situación inicial, hipotética, inicial, en donde tanto el líquido del intersticio como el que está dentro, circulando dentro de los túbulos, es 300 milimolar, es decir, isomórfico. ¿Qué pasa si por algún efecto que vamos a definir como efecto sencillo, yo puedo sacar soluto, ¿sí? De hecho en el asa gruesa se reabsorbe sodio y cloro, ¿no es cierto? Cloro de sodio a través del transportador o el transportador 2 cloro sodio potasio. Eso es en la práctica, ahora estamos en teoría. ¿Qué pasa si yo puedo sacar soluto de la luz tubular y meterlo en el intersticio? ¿Sí? Lo que pasa, supongamos, saco 100 milimoles de soluto de acá y lo meto en el intersticio. Esto lo diluyo y esto lo concentro, ¿están de acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si yo tengo ahora este líquido con una pared que es totalmente permeable al agua? ¿Qué va a tender a hacer el agua? ¿Desde dónde a dónde te va a mover para alcanzar un equilibrio óptimo? Va a salir agua de aquí hasta que se iguala o se concentra con el líquido que está rodeando esa pared. Fíjense, impermeable al agua, muy permeable al agua, sacamos un soluto, diluimos esta parte del tubo, concentramos el intersticio y se iguala el líquido del intersticio con el líquido que viene circulando en sentido descendente. ¿Está bien? ¿Qué pasa luego? Empujo. Como tiene yo buen filtro continuamente, empiezo a orinar, sigue empujando y sigue circulando. ¿Está bien? Empujo. Pero ahora, ¿qué pasa? Llega una orina a 300 milimolar, filtré plasma, 300 milimolar, y se encuentra con un intersticio más concentrado. Se equipara. Hay un equilibrio osmótico. ¿Sí? ¿Y
qué pasa si yo vuelvo a sacar soluto de acá, vuelvo a concentrar esto, pero se me equilibra con el de acá, y de a poquito voy viendo que se me está generando un gradiente afuera y que la orina que está circulando va teniendo un gradiente de concentración. Y esto lo puedo repetir muchas veces, lo puedo repetir, y voy generando, gracias a estas dos características de permeabilidades diferenciales, que bombeo soluto hacia el interespacio y que existe un equilibrio osmótico, se va generando este gradiente corticomedular. Esto lo ven con el programita en detalle. Lo importante, yo acá se lo puse plasmado en una diapositiva, lo importante es que va a lo largo de los distintos ciclos, es decir, de circulación y circulación y circulación, se va formando el gradiente corticomedular y voy logrando tener un gradiente externo que se va a mantener a lo largo del tiempo, puede variar y ahora vamos a ver qué patologías pueden llevar a que ese gradiente corticomedular se vea más reducido y que me permita concentrar la orina en cuanto a cuando lo necesitemos. Ustedes lo van a ver en este videíto, en este programita, y van a ver que lo van a terminar de entender bien. Entonces, vimos la acción de la ADH, vimos las propiedades del transporte diferencial para el sodio, para la urea, para el agua, vimos que existe un gradiente corticomedular que se tiene que mantener a lo largo del tiempo, y además, como cuarto elemento importante para lograr concentrar al máximo la orina o no de acuerdo a la necesidad, es la acción de la fasa recta. Entonces, si nosotros no tuviéramos la fasa recta, que son, en definitiva, son vasos sanguíneos en forma de U que rodean la boquilla de los nefrones, si no existiera ese formato en forma de U de las vasas rectas y los vasos sanguíneos fueran como en el resto del organismo en forma recta, miren qué le pasaría a la sangre que circula a lo largo del gradiente corticomedular. Todos están de acuerdo que la pared de los vasos es muy permeable al agua, a los solutos, a todo, menos a las proteínas, ¿no? El vaso y a los glóbulos rojos y blancos. Pero, ¿qué va a pasar? Si yo tengo la sangre que tiene una osmolaridad de 300 y se enfrenta a un entorno que es 400 miliosmolar, porque me estoy metiendo en mi gradiente, ¿están de acuerdo que se va a mover agua hacia el intersticio y se va a empezar a concentrar la sangre? Y al mismo tiempo se van a meter solutos desde el intersticio hacia el espacio, hacia el interior de los vasos. ¿Por qué? Porque acá yo tengo mucho cloruro de sodio y urea, tengo más que lo que tenía la sangre normalmente y se va a meter soluto, ¿está bien? Entonces la sangre se va a equilibrar con su entorno rápidamente, porque no hay manera de que no se equilibre, porque es altamente permeable al cloruro de sodio, a la urea y al agua, el endotelium capilar. Entonces la sangre, a medida que desciende, va a llegar a una osmolaridad tan alta como la de su entorno, ¿sí? Si así saliera, ¿qué pasaría? Si la sangre no tuviese, digamos, no existiera la fasa recta y fuera un tubo derecho, acá sale por arteriola diferente, se va a la circulación, ¿sí? Se va a la vena renal. ¿Qué pasaría con el gradiente corticomedular? ¿Qué les parece a ustedes? Ahora tengo sangre de 1200 miliosmolar. ¿A qué se debe esto? 1200 que le salió agua y le entró soluto. ¿Qué pasó con el gradiente corticomedular? No tiene mucho que llevar. ¿Se llevaba los solutos de su entorno a la sangre? No entiendo por qué no entienden. O sea, explíquenme lo que no entienden. Si yo le meto, si yo tengo 400 miliomoles de cloruro de sodio y 400 miliomoles de urea, ¿sí? Adentro viene una sangre que tiene 5 milimoles de urea y 290 de cloruro de sodio. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Hay un gradiente favorable para que se mueva de donde está más concentrado el soluto a donde no? Muy bien. Entonces, cuanto más concentrado está, más se va a mover hacia la sangre. Si la sangre se va, ahí, el riñón, se lleva todos esos solutos y me lava también este gradiente corticomedular. No solo que lava el gradiente corticomedular, sino que le mete a la circulación, genera todos esos solutos. Es una hiperosmótica, ¿está bien? Eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque si bien ocurre esto de que la sangre se va concentrando a medida que se va metiendo en una médula cada vez más concentrada, vuelve a subir, cuando asciende, pasa el fenómeno contrario. Empieza a liberar solutos hacia el interespacio y empieza a recuperar el agua desde ese intersticio. De tal modo que la sangre que sale tiene prácticamente la misma osmolaridad que tenía cuando entró, ¿sí? Eso es gracias a la forma de horquilla y gracias a que existe un mecanismo o un movimiento en contracorriente para la sangre también. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien, entonces, la fasa recta permite extraer el exceso de agua y solutos fuera de la médula, porque, digamos, por su circulación o por su manera de circular, permite más que también lo hace, aportar oxígeno. En general, en todo el organismo, el rol central de la circulación es aportar oxígeno a los tejidos y llevarse desechos, como son dióxido y otros.
¿sí? Oxígeno y nutrientes. Acá, además de hacer eso, una de las funciones centrales de la base recta es poder evitar, digamos, la pérdida de este gradiente córtico-medular tan importante para lograr controlar la orina. Y acá viene una de las preguntas del contexto de hoy también, que decía, en presencia de una alta perfusión renal, ¿sí? ¿Qué decir esto? Si yo tengo un alto aporte de flujo sanguíneo a nivel renal, la habilidad de los riñones para concentrar la orina se ve alterada. Es una afirmación, se ve alterada. ¿Por qué se ve alterada? Pensémoslo antes de leer la cuestión. ¿Qué pasa si aumenta el flujo sanguíneo renal? Entonces tenemos, base recta también tiene mayor flujo. ¿Qué va a pasar con ese equilibrio óptico? ¿Va a ser mayor o menor con su entorno? Y circula más rápido. Va a ser menor, le doy menos tiempo al equilibrio. Y entonces, ¿qué va a pasar con esa sangre? ¿Qué va a pasar con el gradiente córtico-medular y con la sangre? Se va a arrastrar más soluto, se va a llevar más soluto, se va a lavar, ¿no es cierto? Veamos la noción. La disminución de la expresión de los... O sea, entonces, en presencia de una alta perfusión renal, los riñones, la habilidad de los riñones para concentrar la orina se ve alterada por una disminución de la expresión de los transportadores de urea, por inhibición del transportador sodio-potasio-2-cloro en enlace de Henle, por un aumento de la disipación del gradiente osmótico durante el intercambio con la base recta. Bien, por la disminución de la inserción de canales KP2 en el urinal apical. ¿Está bien? Simplemente por pasar más rápido, doy menos tiempo a que se equilibre, entonces se lleva más soluto. ¿Ah? Bien, entonces, logramos separar solutos de agua en distintos segmentos y así vamos a formar orinas diluidas o concentradas, diluidas si estamos en antidiuresis o concentradas si estamos en antidiuresis. Ahora, vamos a ver todo esto que vimos por separado, todos estos 4 elementos los vamos a poner juntos y vamos a ver cómo es que se forma la orina teniendo en cuenta todos estos elementos que vimos. ¿Está bien? Entonces, fijémonos, Laura, vamos a hablar de cómo es el proceso de antidiuresis, es decir, cómo se forma la orina en el caso de que tengamos presencia de hormona antidiurética. Entonces, veamos bien este ejemplo porque reúne todos los elementos. En primer lugar, tenemos un gradiente córtico-medular que está formado en corteza por 300 milimoles, mayoritariamente cloruro de sodio y en muy baja proporción urea. Este gradiente va aumentando, como estamos en el centro de hormona antidiurética, hasta 1200, ¿están de acuerdo? De los cuales son 600 milimoles por litro de cloruro de sodio y 600 urea. Entonces tenemos gradiente córtico-medular, presencia de ADH. ¿Qué hizo la ADH? Aumentó la permeabilidad del agua de este segmento. Normalmente es impermeable, pero también permite recuperar el cloruro de sodio en el asa gruesa de Henle, básicamente. ¿Sí? ¿Qué más permite la hormona antidiurética? Aumentar la permeabilidad a la urea a nivel capilar. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más? Tenemos la base recta, que van a permitir mantener este gradiente córtico-medular. Tenemos todo puesto en juego. Entonces, ahora vamos a entender, o a tratar de entender, cómo es el mecanismo global de concentración de la orina. Entonces, veamos qué pasa siempre adentro del tubo y qué pasa afuera, o qué va a pasar. Entonces, nosotros filtramos plasma, ¿de acuerdo? ¿Están de acuerdo que ese plasma filtrado es rico en cloruro de sodio y que la osmolaridad es de 300? ¿Están de acuerdo con eso? Bien, retengamos este elemento. Es decir, el componente mayoritario del plasma es el cloruro de sodio. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, acá se filtró plasma, pero nosotros dijimos que acá se recuperó el 67% del plasma filtrado, del cloruro de sodio filtrado, el 67% del agua filtrada. ¿Sí? ¿Qué hizo si yo recupero en la misma proporción a la que está agua y cloruro de sodio? ¿Cambió la osmolaridad de este líquido? No. Se reabsorbió isomóticamente. Entonces, ¿logré separar solutos de agua a nivel del proximal? A nivel del proximal no se separa el soluto de agua, ya que recupero en la misma proporción el soluto mayoritario, que es el cloruro de sodio y el agua. Entonces yo puedo decir que del tubo proximal sale una orina rica en cloruro de sodio que tiene la misma osmolaridad que el plasma. ¿Están todos de acuerdo? Llego al asa descendente de Henle. Acá empiezo a separar soluto de agua, porque este sedimento solo es permeable al agua. Pero no me basta con que sea permeable al agua, sino también tiene que haber una fuerza impulsora. ¿La hay? Veamos, yo me estoy metiendo en un intersticio que es 400, 600 milimolar y tengo algo que es 300 milimolar, rico en cloruro de sodio. Yo tengo estos 300 milimolar, la mayoría es cloruro de sodio. ¿Y afuera cuánto tengo cloruro de sodio? Tengo 400 cloruro de sodio. Bien. ¿Tengo un gradiente osmótico para que se mueva agua en esa dirección? Sí, va desde donde está más diluida hacia donde está más concentrado. Saco agua, agua, agua. ¿Hasta cuánto puedo sacar agua? Hasta que se iguale la osmolaridad de la luz con la osmolaridad del exterior. Ese máximo es 1200. No llego a verlo porque está ahí. ¿Y de qué va a ser? 1200 rico en qué?
¿En qué va a ser rico esos 1200? Si lo único que hice, algo que tenía puro cloruro de sodio, lo único que hice es sacarle agua. Cloruro de sodio va a ser el componente mayoritario. Lo único que hice es extraerle agua. Entonces acá voy a tener una orina que estoy formando que va a ser de alta osmolaridad, de hasta 1200, rico en cloruro de sodio. Es decir, va a tener básicamente cloruro de sodio. Tiene otro solito, pero mucho menor. Tiene un EA, sí, y otros productos, pero en mucha menor proporción. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta acá? Tiene que ser la clave de la clase, entender poniendo todos los factores en el mismo momento. Muy bien, tengo una orina hiperosmótica, muy concentrada, básicamente en cloruro de sodio. Ahora empiezo a ascender a una rama ascendente delgada y gruesa, que es impermeable al agua, pero permeable a los productos. Al cloruro de sodio, básicamente, que es el principal componente. Bien, entonces tengo la manera de transportarlo, porque es permeable. ¿Tengo la fuerza impulsora? Yo tengo 1200 milimoles de cloruro de sodio acá adentro. ¿Y afuera cuánto tengo? 600. ¿Hay un gradiente favorable para que vaya de mayor concentración a menor? Bien. Entonces el cloruro de sodio lo voy a empezar a retirar de la orina gracias a que estos segmentos son permeables al cloruro de sodio y gracias a que hay un gradiente, ¿sí? Un gradiente químico o un gradiente favorable para la difusión de cloruro de sodio desde la luz hacia el intersticio. ¿Están de acuerdo ustedes con esto? Bien. Entonces, ¿hasta cuándo le voy a poder sacar? Hasta que llego al túbulo distal y ahora le saqué a la orina, que tenía, era muy concentrada en soluto, básicamente el cloruro de sodio, le retiré casi todo ese cloruro de sodio. Ahora tengo una orina diluida, ¿sí? Rica en urea. Ya el cloruro de sodio lo recuperé casi en su mayoría, ¿está bien? Ahora sí, me está quedando como soluto importante la urea y otros productos de desecho metabólico, ¿está bien? Estoy formando la orina que voy a eliminar al exterior. Bien, como tengo hormona antidiurética, la puedo seguir transformando esa orina, la puedo seguir transformando. ¿Qué voy a hacer ahora? La voy a concentrar, le voy a quitar agua, ¿está bien? Puedo quitarle agua sí, porque la hormona antidiurética hizo que este segmento del colector se permeabilizara. Pero además necesito un gradiente osmótico, porque si es permeable pero no tengo fuerza impulsora, no voy a sacarle agua. Veamos si existe. Tengo una orina diluida, ¿sí? En una osmolaridad que ronda los 100 milimoles por litro, y afuera, ¿cómo es la osmolaridad? 300, es mayor, puedo sacar agua, ¿no? Si es permeable, ya lo permeabilicé, tengo una fuerza impulsora. Entonces ahora voy a ir de una orina hiposmótica, la voy a ir concentrando. ¿Hasta cuánto le puedo sacar agua? Hasta que se iguale con el exterior, que es 1200. Eso es el máximo que voy a poder concentrar la orina. ¿De qué va a estar formada esta orina? ¿De qué soluto? De urea y otros, lo que quedó. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se concentra la orina? Esto es en presencia de algo. Si no hay hormona antidiurética, el gradiente corticomedular va a ser menos pronunciado. Pero va a pasar lo mismo en el túbulo proximal y en el túbulo descendente, en el asa descendente del ADG, le voy a quitar agua. También hay una fuerza impulsora exterior que es hiperosmótico respecto al interior. Pero el máximo que al máximo que voy a poder concentrar va a depender del máximo que tenga en el exterior, si es 500, 600, 700, ¿está bien? Y luego recupero sodio, llego a una orina hiposmótica y ahí dejé de transformar la orina. Y ahí prácticamente la orina final que voy a excretar, ¿sí? Que va a ser una orina diluida, que va a tener como componente mayoritario la urea y los otros componentes de desecho de la orina. ¿Entendimos cómo es el proceso? No. ¿Qué es lo que no tengo? ¿Se consigue orina diluida en los segmentos como más altos de esa gruesa? ¿Acá? ¿Cómo se llega a 120 si es? Y acá llegamos a 120. ¿Cómo se consigue que sea menos que el ejercicio? ¿Los mecanismos de transporte de la gruesa no dependen de la incidencia de la respiración o...? Sí, pero vos le sacaste, si vos tenés, si vos le sacás a un líquido, a una solución que tiene soluto, le sacás soluto, diluís. Pero esa, el mecanismo por el cual sale el soluto no es la diferencia de concentración de cloruro de sodio entre algunas. Sí. ¿Cómo se consigue que sea O sea, vos tenés, acá tenés más cloruro de sodio que afuera, y por lo tanto va de lo que está más concentrado, pero está menos concentrado. Por eso definición. converge a que se igualen. Converge a que se iguale con el exterior. ¿Sí? No, Pero vos tenés 1200 milimoles de cloruro de sodio. Y afuera tenés 600, que es que se iguale. O sea, ¿cuál es el máximo? Vos le estás quitando. Es como si vos tenés un reservorio de cloruro de sodio y le sacás cloruro de sodio, le sacás. ¿Sí? No es como el agua que vos igualas, no es un efecto osmótico. Vos tenés un lugar donde hay más, así que lo estás llevando en descendente, hasta donde hay menos. Si querés, pues te quedas un ratito y lo vemos para no interrumpir, para no frenar la clase. Digamos, vos vas a poder sacar el cloruro de sodio hasta tanto te lo permita la permeabilidad y la fuerza impulsora. ¿Está bien? Vos acá tenés 294 milimoles por litro de cloruro de sodio. Pero vos acá ya sacaste todo y cuando llegás tenés casi nada de cloruro de sodio. Ya lo mandaste todo a formar parte de este gradiente. ¿A dónde va ese cloruro de sodio que recuperás? Contribuye a formar todo este gradiente hipertónico que rodea el intersticio, ¿entiendes? Ese soluto es parte de que vos recuperás
se recicla en este gradiente corticomolecular. ¿Sí? Si querés, nos quedamos después y lo charlamos más en detalle. En ausencia de DH pasa lo mismo. O sea, digamos, a nivel cortical no hay diferencia. Es 300 milimolar el externo y es igual situación. Lo que cambia es que esa orina que se forma no se transforma más porque hay hormona antidiurética. No hay hormona antidiurética. Si se entendió el proceso más o menos de cómo concentramos o no, vean los videitos estos para verlo más en detalle. Piensen que, digamos, estamos viendo todo en una clase y estamos concentrando. Todo esto lo damos durante 2 horas. Ahora quiero empezar a terminar esta clase para empezar con la otra clase que está asociada. Pero antes tenemos que poder decir cómo evaluamos si un paciente tiene conservada la capacidad de concentrar o diluir orina. ¿Está bien? ¿Cómo es que uno puede clínicamente evaluar esto? ¿Está bien? Entonces, en esta diapositiva resumimos lo que fuimos viendo. Nosotros tenemos que poder cuantificar si un individuo tiene su capacidad de concentrar la orina, o sea, si está en antidiuresis, o de no concentrarla si está en diuresis, partiendo de la base que los riñones pueden generar agua libre de solutos, principalmente en el asa de Henle y túbulo distal. Y acá les quiero hacer un dibujito antes de empezar a verlo en detalle, porque acá viene el concepto central. Supongamos que yo tengo un individuo que va a estar en presencia de hormona antidiurética, o sea que va a estar en antidiuresis, y un individuo que está en diuresis, no tiene hormona antidiurética. ¿Sí? Existe un lugar que es el asa gruesa de Henle, en donde yo logro separar solutos de agua. ¿Está bien? Entonces, a la orina que se va formando, yo le extraigo solutos, ¿sí? Le extraigo sodio cloro, y ese sodio cloro me va a formar parte de mi intersticio, y separo solutos y dejo agua libre de solutos en circulación. ¿Sí? Yo, en situación de presencia de hormona antidiurética, hago esto, y en situación de ausencia de hormona antidiurética, ¿puedo hacer eso también o no? Sí. Sí, ¿no? Esto lo logro en el asa gruesa de Henle, yo logro separar cloruro de sodio, o sea, sacarle solutos a la orina que estoy formando y dejar agua libre de solutos. ¿Cómo va a ser en presencia de DH esta extracción de cloruro de sodio respecto a esto? Va a ser mayor, puedo sacar más. ¿Sí? Por eso el gradiente es más allá. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Si yo estoy en una situación de diuresis, prácticamente, no es tan así, después vamos a ver un poquito más en detalle. Puedo sacar un poquito más de cloruro de sodio en el distal, pero no importa, lo más grueso es esto. Si estoy en situación de diuresis, ya casi terminé de formar mi orina, porque acá en el colector no lo puedo hacer mucho más. Entonces yo generé agua libre de solutos, ¿sí? Agua libre de solutos, porque le saqué solutos a esa orina que formé. ¿Están de acuerdo? Si estoy en situación de antidiuresis, porque tengo hormona antidiurética, yo acá también generé agua libre de solutos. ¿Sí? Más agua libre de solutos que acá generé, ¿no? Porque le saqué más solutos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Ese agua libre de solutos me la recupero. ¿Sí? La recupero porque tengo permeabilidad al agua, ya que está la hormona antidiurética presente. Entonces, aquí generé lo que se llama tasa de transporte de agua libre, es decir, le quité agua libre de solutos a la orina que estoy formando. Le extraje agua libre de solutos a la orina que estoy formando. ¿Sí? Esta sería mi primera aproximación a lo que significa auxiliar de agua libre, y ahora vamos a ver en este ejemplo, a ver si se entiende lo que estoy diciendo. Si yo tengo una orina diluida, vamos a partir de una situación hipotética. Si la orina fuera isotónica con el plasma, tendría una osmolaridad de 300. ¿Está bien? Bien, esta osmolaridad o orinas isosmóticas en general no existen. ¿Sí? En general no existen. Pueden darse, pero no existen en historia. En general, a esa orina isotónica le agrego agua libre de solutos, ¿sí? Y formo una orina diluida, o le quito agua libre de solutos y formo una orina concentrada. ¿Está bien? Entonces, vayamos al concepto siguiente para entender cómo yo mido o evalúo la capacidad de concentrar o diluir la orina que tiene un paciente. Entonces vamos a partir de la base que la orina real, esta orina que yo dibujo acá, yo digo que es la orina que orina un paciente, si está en diuresis o si está en antidiuresis. Y yo digo, bueno, este volumen total de orina tiene dos componentes.
un componente que es el volumen que tendría la orina si fuera isosmótica con el plasma, más el volumen que yo le agrego a ese volumen mínimo para formar la orina real, y a ese volumen lo llamo volumen de agua libre. ¿Está bien? Que sería el agua libre de solutos que generé en el asa urinarial de Henle. Si la orina es concentrada, el volumen real de orina va a ser igual a ese volumen mínimo isosmótico, que después vamos a ver qué es exactamente, menos el volumen de agua libre que generé acá, pero que se lo retiro en el colector. ¿Se entiende? Entonces, la orina está formada por dos elementos. Un volumen que vamos a llamar volumen iso, que ahora vamos a ver qué es un volumen hipotético mínimo, que es el mínimo volumen en el cual yo puedo excretar estos solutos que tengo que excretar. Y a ese volumen mínimo o le agrego agua, si la orina es diluida y no tengo hormona antidiurética acá, si la orina, porque estoy sacándole soluto y dejo agua libre de soluto, que me va a formar la orina final. O le quito agua, sacando ese agua libre de solutos y recuperándomela. ¿Está bien? ¿Qué es ese volumen que llamamos isosmótico? Ustedes recuerdan que el clearance de una sustancia es el volumen de plasma que se depura de esa sustancia en la unidad de tiempo. Bien, ahora no estamos hablando de una sustancia, estamos hablando de todos los solutos que van a formar, digamos, que se van a excretar y que van a formar parte de la orina. ¿Está bien? Entonces, el clearance osmolar es la osmolaridad que tiene la orina, es decir, la cantidad total de soluto por litro de orina, por el flujo urinario sobre la osmolaridad plasmática. Es como cualquier clearance, ¿sí? Si hablábamos del clearance de inulina, decíamos que el clearance de inulina era igual a la concentración en orina de la inulina por el flujo urinario sobre la concentración plasmática de inulina. Bueno, ahora no hablamos de una sustancia inulina, ni creatinina, ni nada, hablamos de todos los osmoles que tiene el plasma, ¿está? Entonces hablamos de la concentración osmolar de la orina, es decir, la osmolaridad de la orina, el flujo urinario y la osmolaridad del plasma. Si la orina y el plasma son isosmóticos, tienen la misma osmolaridad, ¿están de acuerdo que esto se anula? Bien, entonces, lo que llamamos clearance osmolar coincide con el flujo urinario. ¿Está bien? Entonces, en caso de que la orina y el plasma tuviesen la misma osmolaridad, lo que llamamos clearance osmolar define el flujo ese urinario hipotético, mínimo, o lo que quieran llamarlo, que tendría un individuo. Ahora, esto no es lo que tiene en realidad el individuo, esto existe. El clearance osmolar existe, es el volumen de plasma que se depura de todos los solutos en una unidad de tiempo y se puede medir y es del orden de 1 a 2 mililitros por minuto. ¿Cómo lo estimo? Conociendo la osmolaridad del plasma de la orina y el flujo urinario. Ahora, ¿qué pasa? Eso no me explica la orina real, porque en general no es isosmótica la orina con el plasma. Entonces, esto es una parte del componente de la orina, pero le tengo que agregar otro volumen de agua libre de solutos si estoy en diuresis, o le tengo que quitar a esa orina un cierto volumen de agua libre de solutos. ¿Cómo estimo cuánto le quito o cuánto le agrego? Con lo que se llama clearance de agua libre, que es el volumen de agua libre, que despejando de esta ecuación, el clearance de agua libre es igual al flujo urinario menos el clearance osmolar. Vamos a verlo de otra manera, porque es muy difícil entender este concepto y creo que esta es la manera más fácil de entenderlo. Son varias vueltas que hay que dar para llegar a entender el concepto de clearance. Miren estos gráficos. Tengo un individuo que está en diuresis, orina hiposmótica, otro que está en diuresis, orina hipertónica, y otro que tiene una orina isotónica. ¿Está bien? Muy poco frecuente. ¿Qué están graficados acá? En rojo, el flujo urinario, el volumen del individuo por unidad por día. ¿Sí? Flujo, acá dice mililitro minuto, no, mililitro por minuto. Este es el volumen de la orina real, lo que orinó el señor cuando estaba en diuresis, lo que orinó este señor cuando estaba en antidiuresis, o lo que orinó este señor si tenía su orina isotónica. ¿Está bien? ¿Cómo constituyo este volumen real? Por dos volúmenes. ¿Sí? Uno es un volumen hipotético que llamamos clearance osmolar, que está empunteado, y ¿cómo lo ven en todas las situaciones? ¿Cómo es ese volumen? Igual. Es decir, que el clearance osmolar es independiente del grado de hidratación del individuo. Este es un concepto importante. Anote que el clearance osmolar no varía con el estado de diuresis o antidiuresis del individuo. ¿Por qué? Porque el clearance osmolar representa un volumen de plasma que se depura de todos los solutos, es decir, hay un número total de solutos que tienen que ser excretados por unidad de tiempo, depurando así un cierto volumen de plasma, que va más allá de si el señor toma agua o no toma agua. ¿Sí? A eso lo vamos a llamar volumen iso o clearance osmolar. Pero el clearance osmolar no constituye la orina real, no es igual a la orina real, solo lo es si fuera una orina isotónica. ¿Está bien? ¿Cómo es la orina real? A eso le sumo agua libre de solutos que generé en la gruesa de Henle, si estoy en diuresis,
O le resto agua libre de soluto, le quito a ese que quiere sobrar agua libre de soluto para formar la orina renal en el túbulo colector si estoy en antidiurético. ¿Se entiende? Entonces yo, para evaluar si un individuo puede concentrar o no, lo someto a tomar agua o lo restringo en la ingesta de agua y evalúo cómo es el clearance osmolar, cómo es el flujo urinario, y puedo calcular el clearance de agua libre y ver si tiene conservada su capacidad. ¿Está bien? Entonces, a ver qué decía la pregunta de parcialito que tenía que ver con esto. Indica la opción correcta. El clearance osmolar no varía ni en diuresis ni en antidiuresis. Se expresa en osmoles por día. Si es un clearance, se expresa en volumen por día, ¿no? El volumen de plasma depurado. Disminuye con la restricción de la ingesta de agua, ¿no? Aumenta después de una sobrecarga cosa. No porque es independiente del grado de hidratación. ¿De acuerdo? Otra pregunta. A ver, acá lo vemos en la práctica esto que estamos diciendo. Si a un individuo se le mide el clearance de agua libre, obteniéndose el siguiente valor, menos 10 mililitros por litro. ¿Qué significa si es negativo, menos 10? Que le estoy quitando agua a la orina que estoy formando. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se va a encontrar el individuo si le estoy quitando agua a la orina que está formando? En antidiuresis, ¿no? Entonces dice, ¿se encuentra sobrehidratado? No. ¿La osmolaridad urinaria es menor que la osmolaridad del plasma? Si es menor, está en diuresis, ¿no? No lo es. ¿Su flujo urinario es igual a 10 mililitros por minuto? No, porque esto no mide el flujo urinario, sino mide el volumen quitado a la orina. ¿Se encuentra en estado de antidiuresis? Esta es la correcta, ¿de acuerdo? Bien, diuréticos vimos que en la clase pasada que son drogas que anulan la capacidad de transportar sodio y por lo tanto agua. Pero acá me interesa, para que nos aproximemos, aunque sea mínimamente, a lo que pasa cuando no funciona bien un riñón. ¿Está bien? Veamos la situación de diuresis. Diuresis es pérdida de agua, ¿cierto? Entonces, puede haber pérdida de agua cuando hay fallas en los receptores de la hormona antidiurética de la copolina 2, por ejemplo. Tenemos distintos tipos de diabetes. Ustedes ya cursaron endocrino, o sea que esto lo vieron. Existe la diabetes insípida central o neurogénica, es decir, que tiene su génesis, su origen en el sistema nervioso, en donde no hay síntesis y o liberación de la hormona antidiurética. Entonces, si no hay síntesis o no hay liberación, lo que no va a haber una correcta producción o secreción de hormona antidiurética, ¿están de acuerdo? ¿Y qué va a pasar? El individuo va a estar en poliuria y polidipsia en general. Pero hay otro tipo de diabetes que tiene su origen en el riñón, no en el sistema nervioso central. Eso se llama diabetes insípida nefrogénica, que genera en el riñón. Entonces, falla la acción en el túbulo colector de la hormona antidiurética. ¿Por qué falla? Porque hay fallas en el receptor de la hormona, o bien porque hay mutaciones en el canal de agua, lo que yo les contaba antes. Eso genera diabetes nefrogénica, congénita. Y hay otras adquiridas, por ejemplo, en la bipolaridad, en los pacientes bipolares se trata con litio. El litio, los tratamientos con litio hacen que se reduzca la expresión de acopolina 2, que haya diuresis, porque tengo menos capacidad de permeabilizar el agua. También hay otras fallas renales, etcétera, que pueden alterar la expresión de la acopolina 2. Pero también hay otro tipo de patología, hay un ejercicio en la guía, que se llama polidipsia psicogénica, que son pacientes que tienen todo normal, su ADH normal, sus riñones funcionan correctamente, pero tienen un trastorno neurológico y tienden a beber compulsivamente, no se sacian, es decir, beben y beben y beben, por eso tienen un desorden que lleva a compulsivamente a tomarse el agua que encuentren por el camino, por los floreros, por el inodoro, por donde sea. Son psiquiátricos, pacientes psiquiátricos que tienen afectada su capacidad, entonces también tienen poliuria y polidipsia, pero no porque tienen alguna falla, sino es un trastorno neurológico. Hay un ejercicio en la guía, que hoy no tengo tiempo de resolvérselo, pero lo van a ver que va en esta dirección. Pero hay otro tipo de diuresis, por ejemplo, que es importante que lo veamos, lo que llamamos diuresis osmótica. Cuando aumenta la cantidad de solutos en la luz tubular. ¿Están de acuerdo que si yo le meto solutos a la luz tubular, genero un gradiente osmótico y el agua va en esa dirección? Bien, ¿cuándo puede ocurrir eso? Por ejemplo, cuando tengo diabetes mellitus. Reabsorbo menos agua, tengo orina dulce, pero mientras tanto la orina que se está formando es concentrada en glucosa y pierde agua ese individuo. ¿Están de acuerdo? O cuando hay expansión, cuando a un paciente se le administra por vía parenteral un manitol, también es un soluto que queda retenido y que me mueve el agua en esa dirección. O bueno, o por efecto de los diuréticos, que queda retenido sodio en la luz porque no se reabsorbe, entonces genera diuresis. ¿Sí? Eso se llama diuresis osmótica. Después lo leen, está todo en diapositivas, como para que lo puedan leer y entender el detalle. ¡Wow! ¡Qué clase densa! Tenemos un rato ahora para ver lo que vamos. Yo voy a tomar algunas cosas importantes. Supuestamente hay un videíto, ustedes sí o sí la clase esta que empieza ahora, que es la clase de hoy,
tenía como objetivo no que tengan un teórico que yo ve que es el teórico, sino que ustedes tenían que ver el videito. ¿Lo vieron? ¿El videito? Levanten la mano quienes vieron el videito. Bueno, bastante. Los que no levantaron la mano lo ven porque está muy bueno el videito y le va a servir para entender la clase de hoy. Y lo que tenían que hacer es responder un cuestionario. Algún cuestionario de la vida, entonces ustedes tenían que venir acá. La clase de hoy consistía en ver qué respondieron de ese cuestionario. ¿Quiénes respondieron de ese cuestionario o intentaron responder ese cuestionario? Nadie. O sea que vieron el videito para entretener su rato. No. Bueno, la idea era ver el videito para poder responder el cuestionario. ¿Está bien? Entonces, y la clase de hoy, yo voy a estar acá y ustedes van a participar y vamos a ir armando el cuestionario entre todos. Como no lo hicieron, yo pedí que no lo iban a hacer, vamos a tratar de ver cosas que les importan. La clase de hoy, o la clase que correspondía a toda la clase de hoy, era entender cómo es la regulación del volumen del líquido extracelular, cómo regula el volumen y cómo regula la osmolaridad, o cuál es el rol de los opiniones en la regulación del volumen y de la osmolaridad. ¿Sí? Si no es la presentación, hay un cuadrito que es la última pregunta del cuestionario, pero vamos a ir armando con la clase. Es muy importante regular el volumen del líquido extracelular, lo dijimos en la clase pasada, ¿sí? Porque permite mantener la presión arterial, ¿están de acuerdo? ¿Y por qué se permite mantener la presión arterial, o por qué es importante mantener la presión arterial? Para lograr una perfusión adecuada, ¿cierto? De los tejidos. Ahora, regular la osmolaridad del líquido extracelular es muy importante para mantener constante el volumen de la célula. Cambios en el volumen celular hacen que un glóbulo rojo se achique o sea grande, ¿está bien? ¿Cómo es que se logra? ¿Cómo es que se logra? ¿O cuál es la variable que monitorea, si quieren, para decirlo en los términos de este cuadrito? ¿Cuál es la variable que se monitorea para mantener constante la presión arterial? La variable que se monitorea es lo que va a ser el contenido total de cloruro de sodio, ¿está bien? Y lo que se monitorea para mantener el volumen celular constante es el contenido total de agua. Es decir, regulamos la presión arterial regulando el contenido de sodio. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Porque reabsorber sodio significa reabsorber agua. ¿Está bien? Vamos a empezar con esto. No, yo trato de hacerlo en paralelo, pero vamos a entender. ¿Por qué regular el contenido, no la concentración, el contenido de cloruro de sodio me permite regular la presión arterial? Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, todos están de acuerdo que el principal componente del líquido extracelular es el sodio, ¿no? Que la osmolaridad, a grosso modo, es sodio por 2. Si queremos ser más precisos, es sodio más potasio por 2 más glucosa más urea, pero lejos el componente más importante es el sodio más los aniones que lo acompañan. ¿Está bien? Esto está en el videíto. Si yo me pongo una picadita, y tiene 8 gramos de cloruro de sodio, ¿sí? ¿Qué pasó? Cuando ingerimos 8 gramos de cloruro de sodio, estamos ingiriendo 140 milimoles de cloruro de sodio, ¿sí? Y esa masa de sal la absorbemos junto con los nutrientes a nivel del tubo intestinal. ¿Aumenta la osmolaridad plasmática por haber reabsorbido sodio? Por un ratito, mínimamente, pero rápidamente tengo sed, rápidamente reabsorbado. ¿Se acuerdan que lo habíamos planteado en la clase pasada? Entonces, ¿qué va a pasar? El aumento fue transitorio porque hubo un desplazamiento del intracelular al extracelular, mientras estuvo ese ratito aumentada la sal, pero rápidamente tuve sed, se liberó la hormona antidiurética y tomé agua. ¿Está bien? Entonces, la picadita no aumentó la osmolaridad plasmática, pero sí aumentó el volumen del líquido extracelular. ¿Están de acuerdo con este concepto? Entonces, bueno, venían las preguntas que ahora les voy a responder algunas. Entonces, mantener la presión arterial lo logro manteniendo el contenido o modulando el contenido de cloruro de sodio. ¿Está bien? La primera pregunta de la guía que tenían que responder es que se balancee el sodio. Van y lo buscan porque ya lo vimos, pero tomo esta pregunta para hacerla. ¿Cómo graficaría el balance de sodio de un organismo en función del tiempo ante un cambio abrupto del cloruro de sodio en la dieta? ¿Y se acuerdan que habíamos visto la clase pasada esto? Se aumentaba la ingesta de sodio. Esto era la carga absorbida de sodio respecto a la excretada, que todavía no estábamos en balance por varios días, ¿sí? Teníamos una acumulación de agua porque no excretaba la cantidad de cloruro de sodio reabsorbida y no aumentaba el peso. Ahora, ¿cómo se correlaciona el peso corporal con esta ingesta de cloruro de sodio? Y la correlación es lineal, que está bien, la cantidad de sodio retenida en el cuerpo y el agua ganada son lineales. Lo mismo en la clase pasada. Eso tenía. Entonces, con una dieta rica en sodio, aumenta el volumen del extracelular y va a aumentar también la excreción de sodio, pero voy a retener agua hasta tanto la ingesta de cloruro de sodio sea normal.
Entonces, mantener la presión arterial lo logramos controlando o regulando el contenido del sodio. ¿Cómo es que se regula la osmolaridad de un organismo? Es regulando el contenido de agua. ¿Por qué? Es importante, lo dijimos hace un rato, si una célula, como estos son células nerviosas, neuronas, si una célula la pongo a un shock hipoosmótico, le disminuyo la osmolaridad en un 15%, se infla, esto es normal. Y si le aumento la osmolaridad externa, se desinfla, se achicharra. Entonces, las neuronas, digamos, si las expongo a estas situaciones, pueden sufrir un daño irreversible, ¿sí? Entonces, es importante lograr mantener constante la osmolaridad externa. ¿Cómo lo regulo? Los osmoles totales del cuerpo se mantienen constantes. Son los osmoles del extracelular y del intracelular porque los regulamos. El cloruro de sodio lo regulamos, por lo tanto se mantiene constante. Lo que tenemos que ver es aumentar o no el volumen o el contenido de agua en el organismo, y eso lo vamos a lograr modulando la ingesta y el egreso de agua, como lo vimos acá recién, por el sistema renal. Entonces, la variable monitoreada en cada caso es o el contenido del cloruro de sodio o el contenido de agua, y lo vamos a regular o lo vamos a medir a través de los cambios en el volumen del líquido extracelular o los cambios en la osmolaridad plasmática, aunque sean transitorios. ¿Dónde se sensa ese cambio? ¿En qué lugar se sensa? Hay varios receptores de alta y baja presión en donde se sensan los cambios en el contenido, si quieren, el total de cloruro de sodio y por lo tanto el volumen del extracelular. Y hay unos receptores, ¿sí? Simplemente los receptores son sensores que van a monitorear cambios de volumen circulante efectivo, y ese es el concepto que se en esta clase porque no es un concepto que sea fácil. Si ustedes se fijan, hay receptores de baja presión, de alta presión, esto lo estudian, hay sensores o receptores en el sistema nervioso y en el hígado, pero hay un punto importante, y es que la región torácica parece ser la más importante para sensar cambios en el volumen del líquido extracelular. ¿Está bien? ¿Dónde están? En el seno carotídeo, cómo actúan, no importa. Pero sí importa la pregunta 2 de la guía que les daremos para trabajar, ¿a qué llamamos volumen circulante efectivo? Insisto que todo esto lo que vieron en el videito está explicado. Yo estoy dando vueltas de rosca para que podamos entender bien el concepto. Entonces, ¿a qué llamamos? Cuando nosotros hablamos y decimos, bueno, para monitorear la presión arterial tenemos varios receptores ubicados básicamente en la región torácica, son los más importantes, aunque hay en otros lugares. ¿Está bien? Y la presión arterial está asociada con el contenido del cloruro de sodio, y a su vez va a ser, o lo que me va a provocar son cambios en el volumen del líquido extracelular. Ahora, no se sensa el cambio en el volumen del líquido extracelular, sino lo que se sensa es cambio en lo que definimos como volumen circulante efectivo. ¿Qué es el volumen circulante efectivo entonces? Si queremos definirlo, el volumen circulante efectivo no es un volumen que yo diga, ¿qué es esto? Está acá, adentro de los vasos, o adentro de la célula. No. El volumen circulante efectivo es un volumen virtual, si quieren, que, si queremos ponerlo acá, es un cierto volumen que pasa por la región donde están esos sensores de volumen, ¿está bien? Que coincide con la región torácica. Entonces, la pregunta es, el volumen del líquido extracelular lo definimos como el volumen del líquido que queda por fuera de todas las células, ¿está bien? Y el límite de la membrana celular. Ahora, el volumen circulante efectivo no es un volumen definido en un compartimiento, sino es un cierto volumen que se transporta o que atraviesa una región que es la región torácica. Entonces, la primera pregunta que yo les hago, ¿el volumen del líquido extracelular es igual al volumen circulante efectivo? Porque sí, casi siempre lo es, pero puede no serlo. En general, cuando aumenta el volumen del líquido extracelular, aumenta el volumen circulante efectivo. En general, pero no siempre. En general se relaciona uno con el otro. Porque si yo tengo aumento de volumen circular del extracelular, seguro que voy a tener aumentada la zona de perfusión. Pero no siempre. Veamos por qué. Esta era la pregunta. ¿Volúmenes siempre? La respuesta es no. Hay situaciones fisiológicas y patológicas en donde no se cumple la igualdad. Y veamos por qué. Cuando tenemos, por ejemplo, el efecto de la gravedad, nosotros podemos estar parados, ¿sí? Tenemos que poder estar parados, y vamos a ver que no es lo mismo que cuando estamos acostados, sumergidos en el agua. Supongamos que yo estoy parado. Hay un fenómeno, o algo que ustedes ya empezaron a ver en cambio Reti, que es lo que llamamos retorno venoso. ¿Ya les introdujeron el concepto de retorno venoso? ¿Sí? A ver si estamos de acuerdo. El retorno venoso tiene que ver como lo que se llama el corazón externo, ¿sí? Es
debido a la estructura anatómica de las piernas con la musculatura y las válvulas venosas, cuando hay una contracción muscular hacen que la sangre circule en una dirección, y cuando hay una relajación hay un bombeo externo de sangre hacia, digamos, por eso se llama retorno, para que retorne hacia el corazón, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa cuando un individuo está parado? ¿Están de acuerdo que disminuye el retorno venoso? Y si disminuye el retorno venoso, ¿hay más o menos perfusión torácica? Menos. Entonces, ¿qué sensan los sensores de volumen circulante efectivo? Que disminuyó el volumen circulante efectivo. Y entonces, ¿qué va a tender a hacer ese individuo? Si te dicen, tengo menos volumen circulante efectivo, ¿qué va a tender a hacer ese individuo? ¿A retener sodio y agua o no? Sí, porque dicen, tenemos que aumentar el volumen, disminuyó. Entonces, en esa situación, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Disminuye la perfusión torácica y va a haber, ¿sí? A pesar de que el volumen del líquido intracelular de ese individuo no cambió. Cambió el volumen del líquido, no pasó nada, no tuvo pérdida de volumen, es el mismo. Lo que pasó es que cambió estructuralmente de posición, entonces el retorno venoso disminuyó, me perfunde menos la región torácica y el organismo sensa que bajó el volumen, entonces tiende a retener sodio, tiende a retener agua y retengo líquido cuando está mucho tiempo parado, ¿sí? Si estoy en una situación de acostado sumergido, aumenta el retorno venoso, ¿sí? Acá aumenta aún más porque hay una presión, digamos, del agua sobre digamos, nuestro corazón externo. Pero aumenta el volumen. Cambió el volumen, yo estoy acostada, no hice pis, ni me deshidraté, no me cambió mi volumen del líquido extracelular. Sin embargo, el volumen circulante efectivo me dice como que aumenta la perfusión, entonces se va a pensar que está aumentado el volumen circulante efectivo, que va a tender a hacer ese individuo. A perder sodio agua va a generar diuresis. Eso es cuando me dan ganas de hacer pis cuando me meto en una pileta con agua, ¿sí? Y es caliente más. Esto tiene que ver con efectos de la perfusión en la zona donde están esos vasoreceptores que van a definir los cambios en el contenido, digamos, en la respuesta de un organismo, pese a que el volumen del líquido celular no se haya modificado, ¿sí? Entonces, en términos generales, el volumen del líquido celular y el circulante efectivo van de la mano. Salvo situaciones fisiológicas como esta, donde el retorno venoso puede definir cambios sin que los haya. También pasa en determinadas patologías en donde, bueno, no importa, en donde se ve que no van de la mano la fluctuación. Esto sí es importante ver en conjunto esto, porque es una pregunta de la guía también, qué mecanismos se ponen en juego en un cambio postural. Veamos la situación. Miren cómo es el cambio de postura. Paso de la posición, digamos, de estar acostado a parar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con el retorno venoso? Cuando me pongo, habíamos dicho recién. Disminuye el retorno venoso, disminuye el frenado auricular, los vasoreceptores carotídeos sensan esto, y están de acuerdo que disminuye la presión arterial, ¿sí? Entonces, cuando se sensan los vasoreceptores aórticos y carotídeos, se estimula el simpático, que va a hacer que aumente el retorno venoso, que aumente la frecuencia cardíaca por un minuto, que aumente la acción de la bomba o del corazón externo para aumentar la presión arterial media. ¿Está bien? Estaba baja, la tendremos que aumentar. Al mismo tiempo, a nivel renal, la resistencia aumenta la resistencia de la arteriola aferente, haciendo que haya menos flujo plasmático renal, menos volumen de filtrado glomerular, igual que arterial. ¿Está bien? Esto es para ver en su conjunto qué pasa con el cambio postural y cómo se activa la vía del sistema, si quieren, cardíaco combinado con el renal. Entonces, sensores de presión, vasoreceptores de alta baja, lo que se centra volumen circulante efectivo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa para regular el contenido de agua? Hay osmoreceptores hipotalámicos, que hay osmoreceptores de SER por un lado y la hormona de ABP o ADH por otro. Ustedes ya vieron esto, osmoreceptores que van a hacer a que la hormona diurética retenga agua y que tenga sed al mismo tiempo. Entonces tenemos la variable monitoreada, donde se sensa, donde se monitorea, cuáles son los traductores. Y esto lo repasan ustedes, lo vimos en la clase pasada, que el sistema es redundante, está la vía hormonal, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, hormona antioeléctrica, gestión de la arterial, lo repasan. Esto es el cuestionario que ustedes tenían que responder para la clase de hoy. Lo repasan, todo eso lo vimos en la clase pasada, cómo actúa cada hormona, dónde actúa, qué es lo que hace, para retener sodio, cloro y por ende agua, o para liberar en caso de que haya diuresis. Los traductores, entonces. Ahora, acá hay un punto importante.
importante a tener en cuenta al límite de la tolerancia. Nosotros decimos que la hormona antidiurética puede actuar en dos situaciones: o que aumente la osmolaridad o que disminuya la presión arterial de volumen. Supongamos que las dos cosas se dan en simultáneo, ¿sí? Y varían los parámetros. ¿Qué prioriza el organismo? Y esto es importante: mantener el volumen del volante efectivo o del líquido extracelular que quieren, prioriza sobre el control osmótico. ¿Por qué les parece que esto va a priorizar sobre esto? Porque mantener la perfusión de los tejidos va a ser prioritario, ¿está bien? Entonces, y para eso tenemos que tener regulada la presión arterial. Esto lo vamos a dar como viene, si quieren, al principio. Entonces, puesta en acción las hormonas, fíjense que se cruza. La hormona antidiurética actúa para regular el volumen efectivo, el volumen de líquido extracelular, y para regular la osmolaridad. Los inhibidores, entonces, también se superponen. Fíjense que el riñón participa en modular la expresión de cloruro de sodio y también participa en modular la expresión de agua. ¿Está bien? Entonces, el riñón o los riñones juegan un rol relevante, cruzado, complementario, si quieren, para mantener el volumen del líquido extracelular y la osmolaridad. Y la variable entonces que va a definir o que va a modificar, en el caso de querer regular el volumen del líquido extracelular, vamos a excretar más o menos cloruro de sodio, por lo tanto agua, y en el caso de querer modular la osmolaridad del líquido extracelular, vamos a excretar más o menos agua. ¿Está bien? Entonces veamos la pregunta de Bartolini, con esto terminamos. Dice, una disminución de la osmolaridad extracelular disminuye la osmolaridad junto con un aumento del volumen extracelular. Es decir, disminuyó la osmolaridad, pero aumentó el volumen, ¿sí? Por ejemplo, yo tomé agua, ¿no? Disminuye transitoriamente la osmolaridad y aumenta el volumen, ¿sí? Eso se llama expansión hiposmótica. Provocará el compartimiento. ¿Qué le pasará al compartimiento intracelular? ¿Qué pasa si disminuye la osmolaridad? Yo tengo una célula. Si yo disminuyo la osmolaridad, ¿qué le va a pasar al compartimiento intracelular? Si esto es 300 y esto se fue a 260. Entra agua, ¿qué le va a pasar? La granja, ¿no? Busquemos esa opción. Disminuye la osmolaridad. ¿Qué le pasa al compartimiento intracelular? ¿Disminuye la osmolaridad si entra agua? ¿No? No disminuye. Sí. ¿Disminuye la osmolaridad y qué le pasa al volumen? ¿Disminuye la osmolaridad y aumenta el volumen? Sí. Bueno, después ven que las cosas no son. ¿No? Nos tocó espiritual de la primera. Un individuo se levanta luego de haber estado en reposo mirando la TV, recostado en su cama. Este cambio postural, ¿qué va a pasar? ¿Aumenta el retorno venoso? ¿Disminuye el retorno venoso? Bien. ¿Disminuye el volumen circulante efectivo? ¿Se estimula la vía simpática? Esa es la correcta. Veamos otra pregunta de Bartolini. Ante un aumento del volumen extracelular, ¿disminuye el factor natriurético? Tengo que crear diuresis. ¿Aumenta el factor natriurético? Esa parte correcta. ¿Aumenta la resistencia periférica y el flujo sanguíneo? ¿Sí? ¿Aumenta la resistencia o aumenta el volumen que va a aumentar? Aumenta el factor natriurético, disminuye la resistencia, aumenta el flujo sanguíneo. Otra pregunta para Bartolini. Si la osmolaridad plasmática de un paciente de 300 ¿cómo se aumentada? ¿Sí? ¿Cuál será la respuesta fisiológica para normalizar el valor de dicha osmolaridad? ¿Cómo regulábamos la osmolaridad? Sacando agua, ¿cierto? Aumentando la energía de sed. Esa es la respuesta correcta. ¿Sí? Y bueno, con esto terminamos. No había traído esta pregunta de la guía para hacer, pero vamos a la última clase. Pero muy bueno, ya casi como claro, yo creo que va a ser abajo, pero no estoy seguro.